Bienvenidos todos, amigas y amigos. Yo soy Richard Casanova y este es su programa Construyen País, un espacio para abordar los problemas fundamentales del país y aportar soluciones. Para hablar de infraestructura y servicios, para hablar del desarrollo y del medio ambiente, y a propósito de ese tema hemos traído hoy como invitado especial al diputado José Brito, diputado por la zona sur del estado de Anzoátegui, que es parte del ámbito geográfico que comprende la faja petrolífera del Orinoco. Lo hemos invitado para hablar de muchos temas, pero por supuesto vamos a iniciar con lo que todo el mundo conoce ya por los medios de comunicación, relacionado con un derrame de crudo en la zona sur del estado. Una cosa verdaderamente lamentable y que yo quiero que ustedes conozcan de viva voz por parte de un dirigente que ha estado al frente de la situación, que ha estado involucrado de manera directa con lo que está pasando allá abajo en el sur de Anzoátegui y que pueda darnos una noción clara de cuál es la realidad. Brito, bienvenido al programa. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en el sur de Anzoátegui con relación a este derrame petrolero? ¿Qué fue lo que pasó? Échanos el cuento un poco de la situación y cómo ustedes descubrieron esta situación en primer momento. Sí, Richard, muchas gracias, ¿no? Y por la oportunidad de que un tema que tan sensible en el área del ecosistema, el medio ambiente como tal, y debo decirte que literalmente nuestra faja petrolífera del Orinoco está convertida en una suerte de bomba de tiempo. El mes de febrero pasado, en el área operacional de Petro San Félix, ocurrió una explosión donde hubo la pérdida de 2 trabajadores, otro quedó con lesiones de consideración, y que esa investigación, yo formé parte de la comisión investigadora, Eso determinó fue hace tiempo ya, ¿no? En febrero de este año. Febrero. Estamos hablando que yo formé parte de esa comisión investigadora y allí determinamos que hay graves problemas de mantenimiento preventivo y correctivo por parte de Petróleos de Venezuela. Lo cierto del caso es que en lugar de establecer correctivos, que de paso ni siquiera la justa indemnización se ha dado a los familiares, qué cosa que el mismo día que comenzamos a escuchar el rumor de que se había producido un derrame importante, ese mismo día había una protesta, un cierre de las áreas de acceso hacia la faja petrolífera por parte de familiares y trabajadores de la industria, reclamando la no justa indemnización de los familiares de estos trabajadores fallecidos. Sobre todo por aquello de que, fíjate, ha habido mucha hipocresía en el tratamiento de esto. Yo recuerdo que ellos hablan mucho del plan de la patria y decían el plan de la patria, el legado que nos dejó Chávez. Y el plan de la patria, yo siento que muchos de los que hablan del plan de la patria ni siquiera lo conocen. Porque ese plan de la patria habla en su 5º punto de la preservación del ecosistema. Ustedes me dirán si hay preservación del ecosistema cuando puede ser impericia, pero estamos casi convencidos de que por falta de mantenimiento preventivo y correctivo hubo otra situación. Es más, ya tenemos algunas informaciones que desde el día martes al mediodía y miércoles durante el día había fallas en la presión. Todo supone que si hay fallas de presión en una tubería de 36 pulgadas, que ya no es cualquier tubería, es un oleoducto, debe inmediatamente ocurrir algo, y evidentemente lo que estaba ocurriendo es que se estaba comenzando a producir un derrame que en promedio estamos hablando que este es un oleoducto que tiene capacidad para transportar 100.000 barriles de petróleo de crudo diario desde la faja petrolífera del Orinoco, en este caso desde esa área operacional que está en los alrededores de la población de Santa Clara, para ubicarlos. Esto es al sur del estado de Anzoátegui, municipio Monagas, al sur del estado de Anzoátegui. Esto es pleno corazón de la faja petrolífera del Orinoco. Eso traslada crudo hasta el complejo de José. Lo cierto del caso es que por lo menos 50.000 barriles fueron vertidos en el río Aribí inicialmente. Por eso es que teníamos información que había un derrame. Bueno, comenzaron lluvias torrenciales y entonces afectó el río Pao. Pero PICP, que es Protección y Pérdidas de PDVSA, conjuntamente con la Guardia Nacional, impidieron a habitantes de la población de Santa Clara, como también a parceleros, estamos hablando de 130 fincas afectadas, de poder tener acceso a sus propiedades. Eso nos lleva a nosotros ya el día viernes a sospechar abiertamente que había una situación que PDVSA estaba ocultando y que decía que eran voces agoreras que señalaban que había un derrame. El día sábado comenzamos a tener las primeras imágenes, las primeras gráficas por parte de trabajadores de PDVSA, que guardamos completamente su identidad, y lo que denota de no un derrame cualquiera, que ya de por sí es un hecho
cuestionable y que hay que tomar correctivos, sino de un derrame de incalculables consecuencias. Estamos hablando de que los ríos Aribí y el Pao, pero que rumbo al Orinoco, bueno, han sido totalmente afectados. Inclusive, a esta altura estamos hablando de que han pasado 5 días. no, cuando se tuvo conocimiento y tuvimos las primeras gráficas y las primeras imágenes, habían pasado 5 días de derrame. Ahora, tenemos información y vamos a entrevistarnos con médicos que están haciendo la rural en el área, que recibieron pacientes con síntomas de intoxicación. Yo no quisiera pensar que esa intoxicación tiene que ver de manera directa con la ingesta de agua proveniente del río Aribí y río Pao, que estaba contaminada, porque si eso es así, entonces es un acto criminal que por espacio de 4 o 5 días no hayas informado a la colectividad, que hayas permitido que la gente tuviese ingesta de agua de allí y que eso se convertiría en un acto o en una cosa peor que lo que pasó con el río Guarapiche en el estado de Monagas. Que ya hoy es algo peor que desde el punto de vista del impacto ambiental, es peor. No, totalmente, la situación totalmente. de hoy. Estamos hablando de 11 kilómetros de afectación, de 11 kilómetros de afectación. Estamos hablando de fauna y flora con una afectación del ecosistema de incalculables consecuencias. Y ese daño ya llegó al río Orinoco. Ya suponemos nosotros que debió haber llegado al río Orinoco por los torrenciales aguaceros que cayeron, que eso pudo expandir, por supuesto, mucho más el vertido de crudo hacia toda esa área. Y lo peor que tanto los parceleros como los habitantes de esa población de Santa Clara todavía a estas alturas no han tenido acceso a sus propiedades, de tal manera que no hemos podido dimensionar ni los daños materiales, ni tampoco poder tener una noción clara de los daños de salud pública y del impacto al ecosistema que se ha generado aquí. Aquí no estamos hablando de cualquier derrame, estamos hablando del mayor derrame de crudo en pleno corazón de la faja petrolífera del Orinoco. Y ante una situación como esa, nosotros decimos, ahora que hablamos del Papa Francisco, Papa Francisco decía, entre otras cosas, que el ecosistema tiene que ser y está llamado a ser nuestro hogar. Si es nuestro hogar, tenemos que preservarlo. Entonces, cuando tú vas a la Asamblea Nacional, y como por ejemplo tuvimos una sesión en la Asamblea Nacional y donde presentamos este caso, la respuesta es la de siempre. Es el saboteo, es los apátridas. Aquí no se trata de saboteo, porque aquí no se trata que cuando un apagón afecta a una cantidad de personas es porque la iguana está de por medio. Aquí no se trata de que cuando le falta la comida o los medicamentos a las personas es porque hay una guerra económica de por medio. O cuando hay un derrame de crudo tan salvaje y brutal como este es porque hay un saboteo de por medio. Aquí lo que hay realmente, definitivamente, es una sociedad de cómplices dentro de la faja petrolífera del Orinoco y de Petróleos de Venezuela, que ha causado un profundo daño. Yo pensaba que cuando vamos decían... a ir a un corte comercial, ¿sí? Brito, y al regreso vamos a continuar con este tema de cuál fue la respuesta y cuál es la ruta que se ha planteado desde la Asamblea Nacional. Vamos a un corte y ya regresamos. Sí. Continuamos, amigas y amigos, con su programa Construyen País. Nuestro invitado de hoy, el diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, por el estado de Anzoátegui, específicamente por el sur del estado Anzoátegui, y hemos estado conversando sobre la problemática ambiental a raíz de un inmenso derrame petrolero que se produjo en la parroquia Santa Clara del municipio Monagas de esta entidad oriental. Brito, tú hiciste una extraordinaria intervención en la Asamblea Nacional denunciando toda esta realidad. Ya nuestros televidentes en el primer segmento tienen una visión clara de qué fue lo que pasó. Y quisiéramos que nos comentaras cuál fue, ya tuvimos también una apreciación con relación a la respuesta, siempre el gobierno responsabilizando a otros, nunca ellos son culpables, pero nosotros tenemos ya varios años presenciando el desastre que está pasando con la industria petrolera y ellos siempre buscando la conspiración, el imperio, la CIA, la oligarquía. ¿Cuál es la ruta que está planteado hoy cuando las fuerzas democráticas tienen mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Y qué solicitaste específicamente? ¿Cuál es la expectativa que tienes tú con relación a la intervención de la Asamblea Nacional en este caso? Sí, la expectativa indiscutiblemente que PDVSA deje de ser una empresa que esté con un saldo rojo, porque cuando a mí me decían que PDVSA, y yo escuchaba a Rafael Ramírez, que es presidente de Petróleos de Venezuela, decir que PDVSA era rojita, yo pensaba que se circunscribía a un mero hecho político partidista. Bueno, la historia
historia nos ha dicho, y el pasar de los días y de los años nos ha dicho, que cuando decían que era rojo a rojita es porque la situación financiera de PDVSA está en rojo a rojito, y que el mantenimiento preventivo de Petróleos de Venezuela, de sus instalaciones, de su refinería y también de la faja petrolífera del Orinoco está en rojo rojito. ¿Y tú crees que la falta de mantenimiento es un problema de falta de recursos? Es un tema de impericia, es un tema de falta de recursos y es un tema también de no tener la suficiente disposición de controvertir, por supuesto, el hecho de que la faja petrolífera del Orinoco es literalmente una bomba de tiempo. Nosotros ayer hicimos un llamado y fue aprobado, por cierto, en el seno de la Asamblea Nacional, en la sesión ordinaria, de aprobar una comisión mixta donde estuviésemos representantes de Energía y Petróleo, yo soy miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, y que estuviesen también miembros de la Comisión de Ambiente, puesto que no solamente es estudiar las causas y consecuencias en materia técnica, sino también que el profundo impacto ambiental al ecosistema que ha generado, por supuesto, en toda esa área operacional, y que además podamos desnudar esa realidad y que deje de ser, lamentablemente, nuestro país y PDVSA líder mundial en siniestralidad. Eso no es cualquier cosa. Estamos hablando de que la mayor cantidad de sucesión de eventos, de siniestros, ocurren precisamente en nuestro territorio y ocurren con nuestra principal industria petrolera como lo es PDVSA. Pero a esta fecha no hay ni siquiera planteada la posibilidad de una visita de esa comisión a las estaciones de PDVSA. No, sí está planteada. Inclusive ayer mismo se hizo una notificación, luego de aprobada la comisión, para Noel Sirit, que entiendo que es el enlace que hay por parte de Petróleos de Venezuela, notificándole que vamos a una comisión. ¿Y por qué lo hicimos? Porque dentro de la comisión queríamos que diputados del partido de gobierno pudieran acompañar, se negaron a ir a la comisión. Eso presupone que vamos a tener algunas dificultades para poder llegar a las áreas operacionales. Nosotros inmediatamente ayer se envió una comunicación y esperamos que en el término del día de hoy tengamos alguna respuesta, o mañana tengamos alguna respuesta, porque nosotros el fin de semana tenemos la plena disposición de trasladarnos a la comisión en pleno. Estamos hablando que allí está Julio César Chávez, allí está Luis Parra, María Gabriela Hernández, está Antonio Barreto Cira y José Brito, que vamos a estar, por supuesto, todos, vamos con un conjunto de técnicos que apoyan, por supuesto, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, con un conjunto de técnicos que apoyan a la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, y vamos además con un conjunto de periodistas, vamos a las áreas, y nosotros, para poder hacer un diagnóstico realmente y presentarle al país la gravedad de lo que ocurre en materia precisamente de higiene y seguridad industrial y del deterioro profundo de la faja petrolífera del Orinoco. En un país normal, uno espera que esa comisión tenga la posibilidad de actuar, que le permitan el acceso y que pueda hacerse una evaluación objetiva de qué fue lo que pasó y se busquen los correctivos. Pero yo tengo la presunción de que vamos a ver la continuación de la misma película, que cuando llegues allá te vamos a ver nuevamente confrontando a la Guardia Nacional. En aquella oportunidad fue porque estaban atropellando a unos jóvenes que caminaban contigo desde Anzoátegui hasta Caracas, pero ahora será porque no le permiten el acceso a una comisión parlamentaria. Digamos, para no especular más en eso, en este país donde está en entredicho la institucionalidad, donde hay un irrespeto permanente hacia la Asamblea Nacional, esto nos lleva a otro tema, pues, que es la situación política del país. Y tú eres un parlamentario de las fuerzas democráticas, no puedo desaprovechar la oportunidad para intercambiar contigo sobre este tema del diálogo, de la construcción de una salida, porque al final la salida no es otra cosa que buscar soluciones a los problemas fundamentales del país. Y entonces, ¿cuál es tu expectativa ya hablando de las posibilidades de cambio en Venezuela? O sea, a mí no me gusta nunca ver ni el mundo ni entender el país en blanco y negro. La vida tiene muchos matices, pero desafortunadamente hemos llegado por múltiples razones a una suerte de encrucijada, donde o nos entendemos o nos matamos. Y yo, honestamente, cualquier persona racionalmente dice, entonces vamos a entendernos. Pero realmente yo no le creo ni a Maduro, ni tengo razones para creerle a este gobierno, ni al Padre Nuestro, ni 10 Ave María, porque comienzan a rezarlo con uno y te cambian la letra en el interín. Pero yo no tengo razones tampoco para dudar del Papa Francisco.
quien creo que ha tenido la buena disposición de enviar además a Monseñor Cheli. Yo quiero decir que cuando buscas quién es este Monseñor que ha venido a ser una suerte de facilitador o acompañante, bueno, fue el facilitador del diálogo entre la Concertación y la dictadura del genocida Pinochet, que contribuyó, por supuesto, al avance a un proceso democrático en Chile, pero también al restablecimiento de las relaciones con China y el Vaticano. Es decir, que tiene una vasta experiencia en resolución de conflictos. Está hoy en Venezuela, pero que Monseñor Cheli diga que está sorprendido del nivel de escasez que hay en Venezuela, del alto costo que hay en Venezuela, de la falta de medicamentos que hay en Venezuela y de la poca disposición que tiene el gobierno a establecer mecanismos para dialogar como tal y establecer puntos de acuerdo, eso realmente es altamente preocupante. Aquí estamos bajo una cúpula que prefiere gobernar sobre las cenizas de un país, pero quedarse con el poder. Y eso realmente lo que nos dice a nosotros que vienen días muy duros para el país, vienen días muy duros para Venezuela, pero realmente creo que aquí tiene que imponerse un evento de resistencia de un pueblo que dice que se niega a dejar de luchar y que se niega a dejar precisamente a perder un país. A mí me duele muchísimo, honestamente. Mira, yo el día sábado estaba en un matrimonio, ¿no?, de una gente amiga y familiares, y entonces no se sabe si era matrimonio o despedida, y en el matrimonio estaban cualquier cantidad de muchachos profesionales. No. Los que se estaban casando se estaban yendo, y de los invitados por lo menos 10 se van en los próximos días y en los próximos meses. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a ir un corte y regresamos. Usted sabe cómo es el tiempo en televisión, y el tema está muy interesante, pero ya regresamos, ¿no? Continuamos, amigos, y llegamos a la parte final de nuestro programa Construyen País con el diputado a la Asamblea Nacional, José Brito. Nos estabas comentando, José, que estuviste en un evento familiar, en la boda de un pariente, y bueno, viste esa situación en la juventud. Retoma la diáspora que se está dando en Venezuela. No solamente la pareja que se estaba casando, sino que también dentro de los invitados por lo menos 10 muchachos se estaban yendo del país, profesionales y no, pero yéndose del país. Y esto no es lo que nosotros queremos para Venezuela. Nos quedamos aquí pero a luchar. Y de verdad, honestamente te digo, Venezuela no resiste más, Venezuela no aguanta más. Esto no tiene la capacidad del país ni en el ámbito de la economía, ni en lo político, ni en lo social, da para más. Ahora, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué hacemos definitivamente? Tener no solamente la interesa necesaria para abordar este profundo compromiso, este conflicto que tenemos, sino que también desnudar y esperar que definitivamente tengamos la interesa como pueblo para juntos salir de esto. Nosotros llegamos aquí, nos metimos en esto y de esto tendremos que salir juntos. Ahora, ciertamente, desde la Asamblea Nacional, un esfuerzo importante que se ha hecho. Creo que han faltado muchas cosas, pero se ha hecho un esfuerzo importante sobre la situación del país hoy día. Yo realmente hoy, más que nunca, digo que este es un gobierno que no es capaz ni de sembrar alimentos, pero sí de sembrar desesperanza y de sembrar miedo en la gente. Por eso la batalla que tenemos que dar es contra la desesperanza y es contra el miedo. Este es un gobierno que viene desde hace mucho tiempo, Richard. Tú debes recordar que antes del 6 de diciembre, aquellos famosos spots que te decía aquel señor, negra, negra, y ella le decía, ¿qué te pasa, negro? Es que, qué pesadilla, es que si esta gente gana me van a robar la pensión. Y resulta que nada más, alejado de la realidad es eso, puesto que hoy el que tiene su pensión la sigue teniendo y la Asamblea le aprobó el cestatique a los pensionados y jubilados que no la paga porque Maduro se pone al margen de la ley y la Constitución. Que definitivamente nosotros queremos y estamos trabajando en una ley de pensiones universales no contributivas para que las amas de casa puedan tener acceso a su pensión. Eso es verdaderamente hacer justicia social, pero realmente nosotros tenemos que hoy preservar, y eso lo ha hecho la unidad, 4 puntos importantes, pero uno de ellos tiene que ver primordialmente con un canal humanitario, porque lo que te dice la gente en la calle no es, los presos políticos son nuestros hermanos, y yo quiero que los 111 estén en sus casas, y comenzando con los efectivos de la Policía Metropolitana, que ya muchos cumplieron su periodo, su tiempo de prisión y todavía están allí porque hay sevicia. Eso es una tragedia absolutamente. Pero, honestamente, lo que te dice la gente en la calle no es precisamente el tema te hace énfasis en de lo primordial en los presos políticos. Aunque nosotros tenemos que luchar para que salgan, la gente lo que te dice en la calle es qué comemos y cómo nos curamos.
hay que dar respuestas definitivamente en el tema del desastre que tenemos hoy con la comida y con las medicinas. El cuento no puede ser que Villaamora me diga a mí, no, yo traigo unos alimentos de Brasil y de Colombia y los traigo para Caracas. Eso no puede ser el cuento. Y el cuento definitivamente que yo te puedo decir ayer, que fui a comprar, ayer nomás en la noche, ayer nomás, me dicen, lleva una mayonesa. Y resulta que voy a un supermercado y un frasco de mayonesa casi 7.000 bolívares. Tú me dirás entonces, ¿qué persona con un sueldo mínimo? Porque el sueldo son 27.000, lo demás es Claro. tarjeta, es cuestión de alimentación. Sí, hay una realidad social. Entonces, realmente ni siquiera con eso puedes tener acceso. No hay Hoy el alto posibilidades. costo de la vida imposibilita que la gente pueda comer y que ya se ha hecho un hecho natural. Que cuando uno veía hace unos años atrás, uno veía a alguien hurgando en la bolsa, uno decía, es un loco. Es un loco que está hurgando. No, hay mucha gente. Hoy la gente está loca por el hambre. Hoy es muchísima la gente, chicos, que está hurgando. Que la cantidad de niños pululando en la calle. Y un dato importante, ¿sabías tú que ya entre el 18 y 20% de nuestros niños están engrosando las cifras de la deserción escolar? Y la que la talla Claro. ha disminuido en un 25% la talla en cuanto a talla talla y peso de los niños a nivel nacional. Eso es altamente preocupante. Es decir, de cada 10 niños, por lo menos en este momento, 4 no están creciendo ni están teniendo la talla necesaria acorde para su edad. Esto es un drama social que tenemos que no aguanta para más. Cuando uno ve esta realidad, dice, el talento joven, los jóvenes profesionales, los jóvenes trabajadores, emprendedores, están buscando cómo migrar y los que se están quedando se están muriendo de hambre. Y tenemos un gobierno indolente e irresponsable, que no le importa la situación social de las grandes mayorías hoy en Venezuela. Y está buscando una oportunidad para sostenerse en el poder, como tú decías, sobre las cenizas de un país. Entonces, hay un interrogante, nos queda poco tiempo, pero hay un interrogante que yo quisiera que tú nos ayudaras a despejar. El diálogo es necesario, ojalá que se construyan soluciones. El diálogo es fundamentalmente para resolver esa situación social y para construir una ruta electoral de salida de la crisis y de cambio democrático, que es la gran expectativa del país. Pero puede ser que el gobierno utilice ese escenario para ganar tiempo y para seguir manguareando y hacerse los locos, y la culpa sigue siendo el imperio, etcétera. Tú sabes, el mismo discurso. ¿Hasta cuándo se sostiene la mesa de diálogo, en tu opinión, o debe mantenerse allí la mesa de diálogo? Algunos voceros dicen que hay que quedarse ahí todo el tiempo. Pero tú, ¿cuál es tu opinión sobre la permanencia Mira, las fuerzas nosotros lo hemos discutido. Nosotros lo hemos discutido y en el seno, por ejemplo, de mi partido, Primero Justicia, el diálogo no es para vegetar. No tiene ningún concepto para vegetar. Eso tiene que tener realmente plazos donde pueda la gente entender que definitivamente ahí está, que hay avances, que hay señales que nos indiquen, porque esto no da para más. El hambre del pueblo no da para más. La falta de medicamentos no da para más. La crisis social en el país no da para más. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, cuando tú ves que los linchamientos, por ejemplo, o lo que estamos viendo ahora, el hombre de etiqueta, eso. Sí. ¿Qué son respuestas a eso? Definitivamente un Estado fallido. Esa es la respuesta a un Estado fallido. Entonces, cosas como esas el país no da para más. Y Maduro tiene que entenderlo. Aquí no puede ser, chicos, que el conflicto interno que tengan en Maduro, ahora con la nueva llave que se ha conformado de Tarela y Samí con Diosdado Cabello, sea lo que prevalezca, ese conflicto prevalezca sobre los intereses del país, prevalezca sobre los intereses de Venezuela, porque Venezuela es mucho más. Venezuela es mucho más. Venezuela es mucho más que de las pretensiones de hurgar sobre el poder y de mantenerse sobre las cenizas de un país de Maduro y su combo. Venezuela es mucho más de las diferencias que puedan haber del lado de la unidad. Venezuela es mucho más, y como Venezuela es mucho más, nosotros tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias, y nosotros definitivamente le decimos, por Venezuela hay que luchar. Nos quedan 30 segundos. ¿Hay razones para ser optimistas con relación al futuro del país? Yo tengo razones para decir que hay que ser optimistas, que no hay que perder la esperanza y que la batalla que tenemos que dar es contra el miedo, contra la desesperanza y entender aquella frase que decía Renio Tolina, que el país es del tamaño de quienes la quieran.
Definitivamente Venezuela va a ser del tamaño de quienes la querramos y somos más los que queremos a esa Venezuela de cambio y de progreso, de los que quieren esa Venezuela de la sumisión, de esa Venezuela de la opresión y de esa Venezuela del abandono y del retroceso. Yo comparto contigo esa visión optimista. Yo creo que este es un pueblo valiente, con un gran compromiso con relación al futuro y que el gobierno no va a poder librar esta batalla con éxito de permanecer a costa del hambre y de la miseria de los venezolanos. Brito, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Richard. Por Muchas aceptar gracias. nuestra Muchas invitación. gracias. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. En nombre de este servidor, su amigo de siempre, Richard Casanova, y de todo el equipo de Construyen País, pórtense bien, cuídense mucho y recuerden que se les quiere.